¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga, feliz resto de sábado. Ya estamos de tarde, aquí por lo menos en Puerto Rico son las 5 de la tarde y estamos compartiendo con ustedes nuevamente este repaso de escuela sabática. Agradecidos al Señor porque ya estamos llegando a la lección número 12. Esta es la lección número 12. Esta semana vamos a ver la última lección número 13 de este trimestre. Bueno, agradecidos al Señor porque nos ha bendecido hasta ahora. Siempre cada una de estas lecciones han sido realmente muy instructivas. Todos los que quieran descargar el folleto que viene, el próximo, lo pueden hacer desde el enlace que ustedes ven en la pantalla, desde el código QR, ¿sí? Para tener listo el folleto del trimestre que viene, que va a hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Va a ser un tema realmente muy interesante y también controvertido, Ojo con eso, va a ser un tema también controvertido porque si hay algo que ha traído incredulidad, que ha traído desprestigio al mensaje del Evangelio, es la falta de responsabilidad para con los recursos que Dios ha destinado para su obra y de cómo los hombres han abusado de estos recursos que Dios pone en las manos de los administradores de estos recursos para el avance de la obra, y que muchas veces ha sido malgastado, despilfarrado, ha sido robado básicamente de la tesorería del Señor. Así que es un tema controvertido también, así que no se pierdan la próxima lección de escuela sabática, que va a estar hablando acerca de los diezmos y ofrendas. Y bueno, nos queda la última lección de este trimestre. Esta semana vamos a estar estudiando la última lección, así que bueno, agradecidos a Dios por eso. Un gran saludo y un gran abrazo a todos aquellos hermanos que se conectan a través del chat, que están siempre participando a través de sus mensajes, a través de sus comentarios, prestando atención al tema que se está presentando y dejando sus comentarios alusivos. Así que bueno, para todos ellos un gran abrazo. A aquellos que van a ver el video más adelante en la grabación, que dejan también sus comentarios, muchas gracias a todos. Hoy tenemos varios saludos para mandar, así que quédense hasta el final porque tenemos saludos para todos aquellos que dejaron sus comentarios en el video anterior, en el programa de escuela sabática anterior. Así que antes de comenzar vamos a pedir al Señor que nos dirija en este programa, que podamos estar en su presencia, que lo que leamos hoy sea de bendición, que las pocas palabras que escuchemos de la Biblia, del mensaje que tiene que ver hoy con el remedio del pecado, ¿sí? Con la serpiente de bronce, con una de las historias también más impresionantes del pueblo de Israel, que en el desierto fueron mordidos por serpientes, que obviamente representa el pecado, representa a Satanás, y de cuál es el remedio para el pecado. Que todas estas palabras que escuchemos vamos a pedirle al Señor que sean de mucha bendición para nuestra vida y de reflexión. Así que vamos a orar primeramente y después vamos a ir con la primera parte especial. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, y porque hoy nos permites escuchar tu palabra, nos permites reflexionar en las lecciones que has dejado en ella para nosotros. Ayúdanos, Padre, a no perder nuestra fe, a no caer en la incredulidad, a no caer en la murmuración y la desobediencia. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre. Háblanos el día de hoy por medio de este repaso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, antes de comenzar, antes de meternos en el estudio de hoy, que tenemos dos invitados, en el tema de hoy tenemos dos invitados de dos partes de Latinoamérica. Gracias a Dios que podemos contar con la presencia de varios hermanos, de varios predicadores, de varios ministros que están dispuestos a compartir con nosotros el repaso de escuela sabática. Antes de meternos al estudio propiamente dicho, vamos a escuchar la primera parte especial que está a cargo de nuestro hermano Juan Pablo Rojas, que nos manda estas alabanzas. Él nos ha mandado varias alabanzas para la gloria del Señor desde Santiago de Chile. Hoy va a haber un compatriota de él también compartiendo el repaso de escuela sabática. Así que, Juan Pablo, un fuerte abrazo para vos, para tu familia. Gracias por compartir con nosotros. Escuchamos la primera parte especial y después nos metemos directamente en el estudio del folleto de escuela sabática. Los placeres que he probado sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido a
hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado, para dedicarme a mí. Necesito que me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Amén, gloria a Dios, muchas gracias Juan Pablo. Vamos a meternos ahora sí al estudio, pero antes obviamente voy a dejar la pregunta para el chat que vamos a estar respondiendo al final del repaso. Vamos a estar dando la respuesta. Y la pregunta para el chat tiene que ver con la serpiente de bronce que la escuela sabática menciona, que fue construida por Moisés para que el pueblo pudiera mirar y ser sanados, ¿no?, de las picaduras de las serpientes, que eran obviamente mortales. Esto representa obviamente el pecado, representa cómo Satanás destruye nuestra vida y nosotros tenemos la posibilidad de mirar a Cristo y vivir, ¿sí? Pero la pregunta para el chat es un poquito más práctica, en el sentido de que la historia cuenta que esta serpiente de bronce fue conservada por el pueblo de Israel. Lo vamos a escuchar ahora en el repaso, vamos a leer los versículos. Pero esta serpiente de bronce fue preservada y fue usada como un objeto de adoración. Entonces la pregunta para el chat es la siguiente: ¿en qué consistió en este caso, pero en líneas generales, en qué consiste en definitiva la idolatría? Porque evidentemente Dios había mandado construir una serpiente de bronce para que aquellos que mirasen en esa ocasión en la cual eran picados por serpientes pudiesen vivir. Pero el pueblo posteriormente utilizó esto como un objeto de idolatría, y no solamente esto, también utilizó un efod, que era parte de las vestiduras del sacerdote. En la época de los jueces se cuenta, ¿no?, que usaron un efod como un objeto de idolatría. O sea que el pueblo de Israel podía usar prácticamente cualquier cosa como objeto de idolatría. Entonces la pregunta para el chat es la siguiente: ¿en qué consiste la idolatría? ¿Cuál es el germen? ¿Cuál es la esencia de la idolatría? Que obviamente se puede hacer con prácticamente cualquier cosa. Esa es la pregunta para el chat, la vamos a estar respondiendo al final con algunas acotaciones más que voy a hacer de mi parte a esta historia, pero vamos a meternos directamente al momento de estudio del repaso de escuela sabática. En esta ocasión tenemos
la compañía de dos hermanos, el hermano Luis Machado, que nos acompaña desde Colombia, que muy amablemente ha grabado para nosotros el repaso de escuela sabática, y también la compañía de nuestro hermano Patricio Orellana, que nos manda este repaso desde Chile, desde Talca. Así que te mando un abrazo, Patricio, muchas gracias por compartir con nosotros, a todos los hermanos de Chile. Después, si quieren contactar, que estén viendo de Chile, quieren contactar con Patricio Orellana, bueno, se acercan a mí personalmente, yo les puedo pasar el contacto. También con el caso de Luis Machado, que está en Colombia predicando en el departamento de Chocó. Los que estén interesados en contactar con Luis Machado también me escriben y yo les puedo pasar el contacto. Me escriben por privado y yo les puedo pasar el contacto. Así que bueno, vamos a escuchar esta lección de escuela sabática. He puesto algunos fragmentos de cada uno para que bueno, no se repitan las ideas. Pero vamos a escuchar atentamente, hermanos. Hay muchas lecciones para sacar. Cada uno de los versículos tiene mucha enseñanza. Así que prestemos atención al repaso de la escuela sabática titulada El remedio del pecado. Buenas tardes, feliz sábado mis queridos hermanos. Es un gozo en esta hermosa tarde poder estar con ustedes aquí. Y agradecido al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir su bendita palabra. Siente que me da gozo y agradeciendo mucho a mi hermano Emanuel Vallejo del canal Inforón que nos da el privilegio y nos permite por este canal llevar a todos ustedes amigos y hermanos este estudio de la escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 12 de este segundo trimestre y tiene como título El pecado y su remedio. Así es de que mis hermanos, espero que pónganse cómodos, siéntanse a gusto, gozosos y vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a iniciar con algunas preguntas, mis queridos hermanos, y vamos a decir ¿qué preocupaba al pueblo de Israel mientras viajaba desde el monte Or por el Mar Rojo? Abramos la Biblia en el libro de Números, el capítulo 21, el verso 4. Y partieron desde el monte Or, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom. Y batiezo el ánimo del pueblo por el camino. Impresionante, hermanos. Este pueblo era tremendo, obstinado. Y digo obstinado, hermanos, porque ¿cómo se batían? ¿Cómo se entristecían? ¿Por qué se pusieron? ¿Por qué se preocupaban, hermanos? Si el Señor los había traído desde la tierra de Egipto, lo había sacado, lo había llevado, lo había alimentado, lo había cuidado. Y todavía seguían dudando. Es impresionante, hermano. Hubo desánimos en ellos, dice la palabra, por el camino. ¿Qué hicieron de inmediato entonces, hermanos? Cuando hubo este desánimo, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Y miren lo que dice la Biblia en Números 21:5. Dice así, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tremendo, hermanos. Hubo aquí, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés murmuraron, hermanos, contra el Eterno. Qué desagradecidos eran, por así decirlo, hermano. Señor los había sostenido y ya estaban cansados de que Dios los alimentara. Hermanos, es impresionante realmente cómo el pueblo dudaba del poder de Dios. Dios lo había sacado de Egipto, lo había traído por el desierto, lo había cuidado durante todo el desierto. No era imposible para Dios llevarlos hasta la tierra de Canaán, la tierra que realmente era prometida para ellos. Pero seguían dudando del poder de Dios. Y miren por qué lo decimos, hermanos. Miremos lo que dice entonces, en vista de que ayuda especial de Dios murmuraron así injustamente. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en el versículo 1 y 3, al 3. Dice así, y oyendo el cananeo y el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregarles a este pueblo a mi mano, yo destruiré sus ciudades
Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyélos a ellos y sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Hermanos queridos, qué bendición. El Señor había dado realmente, había escuchado la voz de su pueblo, el ruego de su pueblo, y efectivamente le dio la ciudad, hermanos, la entregó al pueblo de Israel. Y miremos lo que sigue diciendo la Biblia. Miremos ahora qué castigo les envió el Señor por su murmuración, por haber desconfiado del poder de Dios. Vamos a leer lo que dice Números capítulo 21, versículo 6. Y así dice el Señor: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Impresionante, mis queridos hermanos. Por su murmuración, por su desobediencia, por no creerle, por su desconfianza en Dios, entonces ahora tenían que sufrir las consecuencias. Unas serpientes ardientes le morderían e iban a perecer, hermanos. Iba a morir mucha gente del pueblo de Israel. Es impresionante, hermanos. El pueblo sin nada de servir un castigo bien merecido. Así es de que Dios les da sus recompensas, pero es porque ellos deciden. Es decir, lo que decidieron dudar, entonces ahora eran castigados. Y miremos por qué lo decimos, mis queridos hermanos, en esta hora de la tarde. Qué bendición en este santo día del Señor. Y miremos lo que dice el versículo 7 y 8 del mismo número capítulo 21. Cuando el pueblo confesó su pecado, ¿qué le dijo el Señor a Moisés que hiciera? Versículos 7 y 8, miren lo que dice. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Hermanos, por lo menos el pueblo aquí reconoció. Habían confesado su pecado, habían reconocido que se habían equivocado contra el Padre Celestial y contra su líder Moisés. Entonces estaban buscando una salida. Y evidentemente el Eterno en su misericordia habló a Moisés y le dijo: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será cualquiera que fuere mordido, mirar a ella vivirá. Hermanos, claramente estos seres humanos, estos israelitas, al mirar a la serpiente tenían la oportunidad de continuar con vida. El que no miraba, inmediatamente la serpiente lo mordía y moría, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Miremos el versículo 9. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Lo que estamos diciendo. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba la serpiente de metal, vivía. Gloria a Dios, hermanos. Obviamente lo que el Señor había dicho, el pueblo, los que habían obedecido, evidentemente miraban la serpiente y quedaban sanos de aquella mordedura. Gloria al Padre, hermanos. En esta hora de sábado me da gozo decir estas palabras, al saber de que hay poder, hermano, en Dios, y que lo que Dios dice se cumple. Miremos, hermanos, ¿por qué se salvaron los que miraron la serpiente? Hermanos, se salvaron porque le creyeron a Dios, obviamente. Tuvieron esa fe, hermanos. Esa fue la evidencia de que había poder en el Señor y que había fe en los israelitas. Lo que pudieron mirar, esos quedaron totalmente salvos y sanados de la muerte, mis queridos hermanos. Pero saben, lo lindo de todo esto es que esta serpiente de bronce tenía una representación muy importante. Vamos a leer la Biblia en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 14 y 15. Y mire cómo dice: y que Moisés levantó la serpiente del desierto
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hermanos. ¡Qué bendición! Así es de que miremos, hermanos, es que esta serpiente estaba representando a Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, así estaba. Por eso, hermanos, al mirar a Cristo, los seres humanos tenemos la salvación. Aceptarlo por fe y creer en Él, entonces somos salvos y nuestros pecados son perdonados. Y miremos lo que dice la Biblia. Miremos lo que dice la Biblia, hermano, el versículo 15. Dice así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, si todos creemos en Jesús, tenemos vida eterna. Es maravilloso, hermano, esta declaración. Esta serpiente representaba a Cristo, hermanos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo simplemente tenía que mirar y tener fe, hermano. Hoy también nosotros, igual que ayer, nuestra fe centrada en Jesús nos otorga la salvación. Alabado sea Dios, hermanos. Hola mis queridos hermanos, soy Patricio Orellana y de acá de Chile les mando un cordial saludo a cada uno de ustedes y que la bendición de Dios sea con ustedes. Muy bien, pero aquí viene, ¿no es cierto?, el castigo de parte de Dios por su incredulidad. Y lo vemos, ¿no es cierto?, más adelante en el versículo 6, donde dice: entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Muy bien, aquí, ¿no es cierto?, el pueblo, al verse mordido por esas serpientes venenosas, no hace otra cosa que acudir a Moisés, de quien estaban murmurando anteriormente, para que Moisés intercediese ante Dios por ellos. Así que Moisés, ¿no es cierto?, ora a Dios, y Dios, ¿no es cierto?, le muestra la solución para que ellos no murieran por la picadura de esa serpiente. Esas picaduras, ¿no es cierto?, esas mordeduras de la serpiente les daba una fiebre terrible, ¿ya? Y prácticamente terminaba esto en muerte, ¿no? Así que ora Moisés a Dios, y Dios le contesta inmediatamente y le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o sea, una serpiente de bronce, y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Bueno, Moisés, ¿no es cierto?, dice que hace, ¿no es cierto?, construye esta serpiente de bronce y la pone sobre una lanza o un palo, ya, y cuelga esa serpiente, y le dice al pueblo que debía, ¿no es cierto?, mirar a aquella serpiente para que ellos pudiesen conservar su vida, ya, producto de esas mordeduras de la serpiente. Así que inmediatamente, ¿no es cierto?, el pueblo acude, todos aquellos que eran mordidos por la serpiente acuden, ¿no es cierto?, a esta serpiente de bronce, miran a esta serpiente de bronce, e inmediatamente ellos recobran su salud. Este era un acto de fe, No había poder inherente, ¿no es cierto?, en esa serpiente de bronce. Era solamente un objeto. Pero el hecho de tener fe, ejercer fe, en que al mirar esa serpiente ellos podían ser sanados, eso era realmente, ¿no es cierto?, la sanidad no provenía de aquella serpiente de bronce, sino más bien, ¿no es cierto?, la sanidad venía de Dios. Bueno, tenemos varios ejemplos, ¿no?, en la Biblia respecto de esto, ¿no? El hecho, ¿no es cierto?, cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, Faraón no los dejaba salir y tuvo que Dios mandar, ¿no es cierto?, la última plaga, que consistía en la muerte de los primogénitos. Y para que esa muerte de los primogénitos no tocase, ¿no es cierto?, en los hogares de los israelitas, Dios les pide que unten, ¿no es cierto?, los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero.
Así esa noche, ¿no es cierto?, todas aquellas casas que tenían, ¿no es cierto?, pintados los dinteles con sangre de ese cordero, el ángel de la muerte no entraba a esa casa y eran así de esa forma protegidos para que su primogénito no muriera. En sí la sangre no tenía poder, en sí la sangre no tiene poder inherente. La fe que puso el pueblo, ¿no es cierto?, en esa sangre era más bien, ¿no es cierto?, lo que simbolizaba aquella sangre. ¿Ya? Ellos tenían fe porque esa sangre simbolizaba a Cristo, la sangre de Cristo, lo que iba a haber, lo que iba a venir más adelante, ¿no? Aquí entramos a lo que es el tipo y el antitipo. El tipo era la sangre, como era la serpiente de bronce, el tipo, pero el antitipo era Cristo. Es decir, todos estos símbolos eran, o figuras, eran figuras, ¿no es cierto?, de lo que iba a venir, del verdadero, de donde se obtiene, ¿no es cierto?, la vida, la salvación, la sanidad. Cristo es el que ofrece la sanidad, la salvación. Por lo tanto, todos estos son símbolos o tipos de, o representación, ¿no es cierto?, del verdadero Salvador. Y esto lo encontramos, ¿no es cierto?, en San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, lo que representa el antitipo, ¿no es cierto?, de la serpiente de bronce. Vamos a verlo entonces en nuestras Biblias, ver lo que es el antitipo de la serpiente de bronce. San Juan, el capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, aquí justamente tenemos lo que es el antitipo. El antitipo de la serpiente vendría siendo, ¿no es cierto?, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, es Cristo. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La muerte de Cristo en la cruz no tiene poder si yo no ejerzo fe en lo que hizo Cristo por mí. Para muchos la muerte de Cristo es solamente historia, ¿ya? Historia, un suceso, algo que ocurrió. Pero cuando yo ejerzo fe en aquello, yo creo en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, eso es lo que me trae, ¿no es cierto?, me trae salvación. Y eso es lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que crea en él, todos los que crean, ¿no es cierto?, que la muerte de Cristo, en ese acto que hizo Cristo al morir en la cruz, eso es lo que me da vida eterna. Si yo ejerzo fe, eso justamente me da la salvación. Por lo tanto, este hecho, ¿no es cierto?, de la serpiente de bronce en el desierto, el ser levantada, por lo tanto es un antitipo ya de la muerte de Cristo en la cruz, cuando fue levantado, ¿no es cierto?, Cristo en un madero. Otro aspecto también de esto, que es importante poder tenerlo presente, lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3, versículo 13, nos dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué nos dice Pablo aquí? De que todo aquel que era colgado, bueno, antiguamente, ¿no es cierto?, habían varias muertes para aquellos que cometían pecado o violaban la ley de Dios. Unos eran apedreados, otros eran expulsados, ¿no es cierto?, del campamento, pero habían otros también que eran colgados. Y este hecho de ser colgado, ¿no es cierto?, en un madero, como dice ahí en Deuteronomios 21, porque justamente aquí Pablo hace mención de esta ley que aparece ahí en Deuteronomios 21, 22.
Si alguno ha cometido algún crimen digno de muerte y lo haces morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, así no contaminará la tierra, que Jehová tu Dios te da como heredad. Por lo tanto, aquí está la ley acerca de los que son colgados. Estos que eran colgados por pecados de crimen, no debían permanecer, ¿no es cierto?, toda la noche colgados, porque era maldito aquel que era colgado por su crimen. Así que debía ser, ¿no es cierto?, bajado de ese madero y sepultado. Bueno, Cristo también, ¿no es cierto?, él no pasó la noche colgado, sino más bien, ¿no es cierto?, lo bajaron de la cruz y lo enterraron, ¿no es cierto?, ahí en la tumba de José de Arimatea. Esto se cumple en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldito por nosotros. Es decir, lo que representa esto, de que Cristo fue colgado en la cruz, era demostrar, ¿no es cierto?, que Él llevó la maldición de nuestros pecados sobre sí, cargando nuestros pecados. Sabemos que Cristo no pecó, fue justo, fue un hombre justo, el único justo en la tierra, que vivió acá en la tierra. Pero Él, ¿no es cierto?, se hizo pecado por nosotros. Él cargó el pecado nuestro. De hecho, ahí en el Getsemaní dice que Él vertió como gotas de sangre porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Él se hizo maldito, por eso que fue colgado en un madero. Pero la ley decía que no debía permanecer toda la noche colgado. Y así también Cristo no permaneció toda la noche colgado. Y este símbolo de la serpiente, ¿no es cierto?, colgada en un asta, lo podemos ver también, ¿no es cierto?, en el símbolo de la Organización Mundial de la Salud. Este fue, ¿no es cierto?, oficializado en 1948 por la Organización Mundial de la Salud. Pero esta serpiente, porque el símbolo justamente es un madero, un palo, ¿no es cierto?, en la cual está colgada se enrolla una serpiente. Este símbolo de la Organización Mundial de la Salud realmente no es el símbolo de la serpiente de bronce en el desierto que levantó Moisés, sino más bien este símbolo lo adoptaron, ¿no es cierto?, de la vara de Esculapio, ya que era un dios griego de la medicina, dios griego de la medicina. Este dios Esculapio era hijo de Apolo, ¿ya? De lo que es la mitología griega. Por lo tanto, no debemos confundir este símbolo de la Organización Mundial de la Salud con el símbolo que aparece en la Biblia. No es el mismo, ¿ya? De hecho, la medicina moderna viene justamente, ¿no es cierto?, de la medicina de los griegos, de lo que es la farmacia o los fármacos, ¿ya? Ellos hacían pócimas para poder sanar a las personas. Luego se empezaron a usar las drogas. Esta medicina es lo que podemos llamar la falsa medicina. Si nosotros lo comparamos con la medicina de Dios tiene que ver con la confianza en Dios, ¿ya? De que Él nos sana, de que Él está, ¿no es cierto?, pendiente de nuestra salud. De hecho, en la Sagrada Escritura está el alimento que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos salud, así como se lo dio al pueblo de Israel, el maná. Dios, ¿no es cierto?, a nosotros hoy en día nos ha dado el régimen alimenticio, el verdadero régimen alimenticio o los verdaderos remedios naturales, que dice, ¿no es cierto?, nuestra hermana Elena Quedejuay, que son 8, y que el último es la confianza en Dios. Por lo tanto, esa es la verdadera medicina, ¿ya? En cambio acá, ¿no es cierto?, el símbolo usado por la Organización Mundial de la Salud tiene que ver con lo que es la farmacia o los fármacos. Y esto es la falsa medicina, si la comparamos con la medicina que el Señor nos ha entregado. Así que no es el mismo símbolo. Ahora, aquí en la pregunta 11 nos dice: ¿hasta qué momento conservaron los hijos de Israel la serpiente de bronce?
Bueno, la serpiente de bronce que construyó Moisés se conservó hasta el reinado del rey Ezequías, ¿ya? Eso lo encontramos acá en Segunda de Reyes. Vamos a buscar Segunda de Reyes, el capítulo 18, versículo 1 al 4. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, tenía 25 años, era bastante joven, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Neustán. Muy bien. Es decir, esta serpiente de bronce, ¿no es cierto?, la conservaron los hijos de Israel hasta el reinado de Ezequías. ¿Por qué hasta ahí? Porque Ezequías, ¿no es cierto?, al ver que hicieron de la serpiente de bronce un ídolo, y empezaban a quemarle incienso, el rey Ezequías prácticamente hizo una reforma donde quitó todos los ídolos de Judá, tomó la serpiente de bronce y dice que la quebró, ¿ya? Por lo tanto, en esta reforma que hizo el rey Ezequías, eliminó todo ídolo del pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en una tremenda apostasía en ese tiempo, ¿no? Habían adoptado ídolos ¿no es cierto?, de las naciones paganas, y también tomaron como ídolo esta serpiente que Moisés, ¿no es cierto?, había levantado en el desierto. Es decir, ellos prácticamente lo que hacían era, ¿no es cierto?, ya no ejercer fe en lo que en el símbolo ya de la serpiente, sino más bien ejercían fe en lo que Moisés había levantado. Prácticamente, ¿no es cierto?, eso no tenía ningún vamos a decir así, poder. Esta serpiente no tenía poder alguno. Y todo ídolo, ya que levanta el hombre, todo ídolo no tiene poder para sanar ni para salvar. Había el pueblo de Israel caído en esto, ¿no?, en la idolatría, ¿ya? Recordemos que solamente el que salva, el que nos protege, el que nos sana, es Dios, ¿ya? Y tenemos un Dios vivo. No necesitamos, ¿no es cierto?, adorar las criaturas, sino más bien adorar al Creador. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1, 25, ¿no? Que hasta el tiempo final, muchos, ¿no es cierto?, iban a adorar las criaturas en vez de adorar al Creador. Bueno, Ezequías había llamado, ¿no es cierto?, a esta serpiente de bronce, la llamó Neustán. Neustán significa broncerío o chatarra de bronce. Ese nombre le había dado el rey Ezequías. Pero hasta su reinado, ¿no es cierto?, duró esta adoración a esta serpiente, porque él la había eliminado del pueblo de Dios, del pueblo de Judá. Generalmente, ¿no es cierto?, cuando la gente pierde la fe, es como se llega, ¿no es cierto?, a cometer pecado. Eso justamente es lo que dice ahí Romanos capítulo 14, versículo 23, donde dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, cuando se pierde la fe en Dios, o cuando se toma, ¿no es cierto?, algún ídolo, eso es desconfianza, ¿no es cierto?, en el verdadero Dios. Es inevitable, ¿no es cierto?, que se caiga en pecado cuando no se ejerce fe. Cuando no ejercemos fe en la muerte de Cristo, eso es pecado, ¿ya? ¿Por qué? Porque prácticamente el no ejercer fe en lo que hizo Cristo por nosotros, eso nos llevaría a la muerte. Es como lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Al no mirar la serpiente de bronce, viendo esa figura como una representación del Mesías,
ellos no podrían haber alcanzado, ¿no es cierto?, la salvación o el remedio para esa enfermedad. Por lo tanto, nosotros debemos también el día de hoy, aunque muchos dicen ser cristianos, pero de esa cantidad de cristianos hay una minoría que ejerce fe realmente en lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Y la pregunta número 16, que es la última pregunta, dice: ¿cómo pueden los hombres vivir una vida justa? De acuerdo a Habacuc 2.4 y 1 Juan 5.4. Aquí nos dice que el justo, Habacuc nos dice que el justo vivirá por la fe. Esa es la forma, la manera correcta, ¿no es cierto?, en la cual nosotros alcanzamos la vida eterna. Fe en Cristo, en lo que hizo en la cruz del Calvario. Y 1 Juan 5.4 nos dice que la fe es la que vence al mundo. La fe. ¿Ya? Para alcanzar la victoria, nosotros debemos tener fe. Bueno, esta historia, este relato, justamente, ¿no es cierto?, nos llama a nosotros en este tiempo, y a últimos tiempos que nos ha tocado vivir sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis nos dice, ¿no es cierto?, justamente lo que va a pasar con muchas personas que no tienen fe. Y esto se va a dividir en dos grupos: los que ejercen fe, ¿no es cierto?, en Dios y en su verdadero día, y los que, ¿no es cierto?, aceptan prácticamente el mandato de los hombres. Por lo tanto, también se nos dice, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Y eso es lo que va a ocurrir. La gran mayoría se va a perder porque no tiene fe, ¿no es cierto?, en el único Salvador y mediador, que es Cristo Jesús. Quiera Dios que nosotros en este tiempo también podamos, ¿no es cierto?, ejercer fe, como lo hizo el pueblo de Israel, para no morir por las serpientes. Así también existe una serpiente hoy en día, que es Satanás, que nos quiere morder, ¿no es cierto?, para llevarnos al pecado y morir definitivamente. Nosotros, ¿no es cierto?, podemos vencer solamente ejerciendo fe en el único que tiene el poder, ¿no es cierto?, de vencer, y el que venció a Satanás en la cruz, y que lo va a vencer también, ¿no es cierto?, cuando Él venga por segunda vez. Que el Señor les pueda bendecir. Ese es mi deseo y oración. Hermanos, por eso todo lo que hagamos nosotros debe ser para la honra y la gloria de Dios. Debe hacerse por fe, hermanos, porque confiamos y creemos plenamente en Jesús. Por eso hoy en día, queridos hermanos, nosotros sabemos que el remedio para el pecado se llama Cristo. Es el único remedio que tenemos nosotros, mis queridos hermanos, llegarnos a Él. Y Jesús dijo esta palabra: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así es, mis queridos hermanos, que es muy importante saber que la salvación está dada para todos aquellos que creemos en el Eterno. Eso es maravilloso, hermanos. Y cada uno pregúntese cuánto confiamos en el Señor. Si estamos confiando realmente en el Eterno, si le creemos realmente a Dios, o dudamos de su poder, hermanos. En esta hora quiero hacer un llamado a mis hermanos que me ven, que nos escuchan toda cualquier parte del mundo. Hermanos, el pecado es una realidad, pero también es una realidad que hay un remedio, y ese remedio es Cristo nuestro Salvador. Así es de que todos en esta hora, mis hermanos, tengamos la seguridad de que hayamos equivocado, aunque hayamos pecado, hermanos, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro intercesor. Por eso hoy, hermano, te invito que vayamos a Cristo, acerquémonos a Él, y así alcanzaremos la salvación. Que el Padre Celestial nos bendiga, que Dios nos ayude y que cumplamos siempre su santa voluntad. Dios les guarde, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Patricio Orellana. Muchas gracias, Luis Machado. Patricio nos estuvo acompañando desde Chile. Un gran saludo a todos los hermanos de Chile que bueno, hemos tenido la oportunidad de estar allí y de conocer a varios hermanos. También estuve en Colombia hace unos años atrás y tuve la oportunidad de conocerlo a Luis y a muchos hermanos
de Colombia que han aceptado este mensaje, que han aceptado el mensaje adventista, ¿sí? El mensaje de la deidad. Así que bueno, un gran abrazo para todos ellos. Ya saben, los que quieran contactarse con alguno de ellos, pueden dirigirse a mi persona y yo les puedo pasar el contacto por si hay necesidad, ¿no? Porque ellos obviamente se dedican a predicar el Evangelio, son ministros, son predicadores, están cumpliendo el trabajo del ministerio, así que se pueden contactar con un servidor y les puedo pasar el contacto de alguno de ellos. Quisiera hacer una acotación a esta historia, que realmente es una historia muy impresionante, ¿no? Las cosas que sucedieron, cada una de las rebeliones del pueblo de Israel, cada una de las apostasías del pueblo de Israel, nos dejan muchas enseñanzas, pero esta en particular me llama mucho la atención porque Dios utiliza un medio, que en este caso lo vamos a mencionar ahora más adelante cuando respondamos la pregunta para el chat, utiliza un medio que es muy contradictorio. El hermano Patricio Orellana lo explicó bastante bien, ¿no? Cristo fue hecho pecado por nosotros. O sea, la maldición que había por el quebrantamiento de la ley cayó sobre él. La paga de nuestros pecados fue puesta sobre él. O sea, él cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, él fue hecho pecado. Cristo no podía morir por su divinidad. Cristo no podía morir tampoco por su humanidad, por el hecho de que nunca había pecado. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. O sea que Cristo no debía haber muerto. Cristo tendría que haber en todo caso ascendido al cielo sin ver muerte, porque él no había pecado, no había pecado en él. O sea, no había posibilidad de que él muriese. La única manera de que él pudiera morir es que el pecado nuestro fuese puesto sobre él. Por eso es que él llevó sobre él el pecado de todos nosotros. Y por eso es que fue simbolizado con una serpiente de bronce, ¿sí? Y me gustó mucho la aclaración que hizo el hermano Patricio de que el símbolo que usa la Organización Mundial de la Salud no es exactamente el mismo símbolo bíblico. Y acá quiero hacer una salvedad. Supongamos que hubiesen hecho referencia al símbolo bíblico, porque tiene relación, ¿verdad? O sea, tiene relación en el sentido de poder ser sanos de un veneno, ser sanos de una enfermedad, ¿sí? Pero él hizo la aclaración de que no es el mismo símbolo. Pero supongamos que hubiese sido el mismo símbolo. De todas maneras, hubiese sido un problema porque estaría siendo utilizado de una manera idolátrica, ¿sí? Como lo vamos a ver a continuación. Pero quisiera hacer una salvedad sobre el tema de las serpientes. Ustedes saben que en el versículo 6 del capítulo 21 de Números dice que, bueno, como castigo, digamos, por el pecado, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Pero quiero hacer una salvedad, hermanos. Muchas veces en la Biblia se presenta una acción de Dios como si viniera de parte de Dios, o sea, como si viniera de su propia voluntad, pero esto tiene que ver más bien con lo que Dios permite que suceda, ¿sí? El N.G. White en el comentario a pie de página de la misma Biblia, en el mismo comentario a pie de página, dice lo siguiente: para castigarlos por su ingratitud y sus quejas contra Dios, el Señor permitió, fíjense, que los mordieran serpientes ardientes. Son llamadas ardientes porque su mordidura producía una dolorosa inflamación y rápida muerte. Hasta ese tiempo, y escuchen lo que va a decir ahora, los israelitas habían sido preservados de las serpientes del desierto por un continuo milagro, pues el desierto por el cual iban viajando estaba infestado con serpientes ponzoñosas. O sea, ¿cuál era el milagro que Dios estaba haciendo? El milagro en este caso que Dios hizo no fue que envió serpientes, sino que el milagro que Dios estaba haciendo era de que evitaba que esas serpientes se acercasen al pueblo. Es decir, Dios mantenía alejadas a las serpientes de manera milagrosa y los protegía, y para ellos en su mente era como si en ese desierto no hubieran serpientes, pero en realidad en ese desierto estaba infestado de serpientes. El milagro que Dios hacía era evitar que esas serpientes mordiesen al pueblo. Pero cuando el pueblo murmuró, Dios dejó de hacer ese milagro y por lo tanto las serpientes vinieron. No es que Dios fue a traer serpientes de otro lugar para que los picaran, sino que simplemente dejó de protegerlos. Esto es muy importante, hermanos. De hecho, hay pasajes en la Biblia, ¿no?, que mencionan cómo Dios iba expulsando de a poco a los cananeos, dice, para que las bestias no se multipliquen en la tierra. O sea que donde ellos fueran, habían bestias, habían animales peligrosos, y solamente la protección de Dios era lo que los mantenía a ellos con vida. Cuando ellos rechazan de continuo la protección de Dios, esa protección se retira y vienen las serpientes ardientes. Pero esto
es algo muy importante, hermanos, que lo tenemos que entender de esta manera para no tener una idea errónea sobre el castigo de Dios. En este caso puntual, el castigo de Dios fue quitar su protección al pueblo de Israel, lo dice la sierva del Señor de manera muy clara, y también lo presenta la Biblia, ¿no?, en otras ocasiones, donde Dios no permite que los cananeos se vayan del todo, ya que si no las bestias del campo se iban a multiplicar sobre la tierra y ellos no podrían habitar, pacíficamente. También está el caso donde Dios envía avispas, dice, ¿no?, la Biblia, sobre los filisteos o sobre los cananeos que estaban habitando ese lugar para que ellos sean expulsados. O sea que Dios les retira ahí también la protección a los filisteos para que ellos sufran las consecuencias de haber rechazado a Dios, ¿no? Pero bueno, este era un punto importante que quería destacar, lo dice la sierva del Señor directamente en el pie de página del comentario bíblico sobre ese pasaje. Pero vamos a ir a la respuesta para la pregunta del chat. La respuesta para la pregunta del chat, que tiene que ver con lo siguiente: ¿qué significa o qué constituye, según la palabra del Señor, qué constituye la idolatría? Para eso vamos a leer el pasaje que fue mencionado hace un ratito, ¿sí?, acerca de la serpiente de bronce, que está en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 4, que habla acerca de las reformas que hizo el rey Ezequías contra la idolatría en Israel. Y el versículo 4 dice: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó las imágenes de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó por nombre Nehustam, ¿sí?, que significa, ahí lo mencionaba, ¿no?, como una chatarra de bronce, ¿sí?, como un montón de bronce. Lo destruyó porque los hijos de Israel le estaban rindiendo culto a esa serpiente. Ahora viene la pregunta, ¿no? Si Dios sabía, ¿no?, si Dios sabía que los hombres hacen casi de cualquier cosa un ídolo, ¿no?, ¿por qué Dios mandó a hacer una serpiente de bronce? De hecho, ustedes pueden ver ahí atrás en la imagen, está el candelabro, está el arca de la alianza. ¿Cuántas esculturas mandó a hacer Dios para su servicio y para su ministerio? ¿Acaso el templo también no había sido esculpido con querubines? ¿No habían en sus cortinas figuras de querubines también? Claro que sí, en todas partes habían figuras de todo tipo, ornamentos de todo tipo, pero tenían una función, tenían una utilidad. Y en este caso la serpiente de bronce tenía también una utilidad. Fíjense hasta qué punto el pueblo de Israel podía llegar a la idolatría. En realidad el ser humano, cualquier ser humano puede caer en la idolatría, que cuando murió Moisés, sí, que lo vamos a ver también más adelante, cuando murió Moisés se escondió el lugar de su sepultura para que los hijos de Israel no vayan y adoren, para que los hijos de Israel no vayan a hacer una idolatría de ese lugar. Entonces somos propensos nosotros, hermanos, a tomar lo que Dios creó con un propósito y utilizarlo para reemplazarlo a Él, Nosotros sabemos que la Biblia menciona claramente que hay un solo Dios, que es el Padre, y este Dios tiene solamente una imagen, una figura. Él no necesita otra figura, Él no necesita otra representación, porque Él ya tiene una imagen, y su imagen es Cristo Jesús. Así lo dice el Nuevo Testamento: Cristo es la imagen del Dios invisible. Todo lo que querramos ver acerca de Dios lo podemos ver en la figura de Cristo. Cuando leemos el relato de los evangelios, ahí está Dios representado de la mejor manera que puede ser representado. Pero el pueblo de Israel siempre trató de reemplazar a Dios con una escultura, con una imagen, hasta incluso con un ídolo filosófico, ¿sí? Nosotros hoy en día podemos hacer un Dios filosófico de acuerdo a nuestras propias ideas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo primero que hicieron fue un becerro de oro. Ustedes recuerdan, hermanos, que Dios había mandado ordenanzas, estatutos para Israel, sacrificios de animales. Entre esos sacrificios también habían becerros. Por lo tanto, si esos becerros representaban a Cristo, cuando ellos hicieran un becerro de oro, estaban representando ¿a quién? A Cristo, en teoría, ¿sí? Cuando Jeroboam hizo 2 becerros de oro, ¿sí?, en Samaria, también estaba representando un símbolo de Cristo. Pero Dios nos prohíbe hacer cualquier tipo de imágenes. En Éxodo capítulo 20, ¿sí?, uno de los 10 mandamientos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo o abajo de la tierra, no te postrarás ante ellas ni las honrarás. Obviamente que la prohibición no es de simplemente hacer imágenes, sino hacer imágenes para representar a Dios y adorarlo.
¿sí? Y en este caso habían tomado esta serpiente que representaba ¿qué cosa? A Cristo. Esta serpiente representaba a Cristo, representaba a quien cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Es más, había sido ordenada por Dios. Y aún así, ellos cayeron en pecado y cayeron en idolatría. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque hoy en día en las religiones falsas, en la gran mayoría de las religiones falsas, debo decir, está de moda y es muy habitual hacer imágenes y reverenciarlas de alguna u otra manera. En el pueblo católico, ustedes ya saben, hay imágenes de todo tipo. No hay imágenes de María, de los santos, hay imágenes de Cristo. ¿Es verdad que Cristo murió crucificado? Sí, es verdad que Cristo murió crucificado. Dios nos mandó a hacer crucifijos y tocarlos, besarlos, rezarles o algo por el estilo. Claro que no. El hecho de que Cristo haya muerto crucificado no significa de que tengamos que llevar una cruz colgada en el pecho o en las orejas o en cualquier lado o tatuarnos una cruz en el brazo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la historia, con lo que sucedió, pero lo que nosotros tenemos que aceptar por fe es esa muerte y ese sacrificio. Pero no es que tengamos que tenerlo escrito en alguna parte o plasmado en algún lugar de nuestra casa para protección. Sin embargo, en el catolicismo se ha hecho del crucifijo un talismán, un amuleto protector, de la misma manera que hacían los paganos en la antigüedad. Ahora, ¿qué pasa con el judaísmo? En el judaísmo no hay imágenes de Dios, pero sí hay símbolos de todo tipo, ¿sí? Está el símbolo del candelabro, ¿sí? Está el símbolo de la estrella de David, que es un símbolo pagano, dicho sea de paso, pero ustedes dirán, bueno, pero ellos no adoran esas cosas. Fíjense ustedes, hermanos, en las fiestas que se hacen en el judaísmo, se toma el rollo de la Torá, ¿sí? Con toda su ornamentación, y se lo lleva en andas al rollo de la Torá, que es la Biblia, es el Antiguo Testamento, se lo lleva en andas. Se pone un pedacito de ese rollo de la Torá en una cajita y se lo pone en la puerta de la casa como símbolo protector, como un amuleto, como un talismán. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Sin embargo, ellos lo están utilizando como un amuleto protector. De hecho, cuando salen de la casa o entran a la casa, besan esa cajita que se llama mesuzá, que tiene ahí el rollo de la Torá, ¿sí? Muchas veces agarran ese pedacito o ese rollo de la Torá, lo ponen en una cajita y se lo atan en la frente y en la mano, literalmente. Cuando Dios lo que quiere es que incorporemos esa palabra a nuestra vida, que la hagamos carne, no que la escribamos en nuestra frente, ¿sí? Hace un tiempo hubo un artista acá en Puerto Rico que se tatuó una cruz en la frente, ¿no? Queriendo demostrar su fe. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros a la cruz la aceptemos en nuestro corazón y que a su palabra la incorporemos en nuestra vida. ¿Qué pasa en el Islam, donde está rotundamente prohibido hacer cualquier tipo de imágenes? No solamente imágenes de Dios, sino también imágenes del profeta. ¿Qué pasa en el Islam? En el Islam también hay idolatría. Idolatría por los lugares, por ejemplo la Meca, donde la gente tiene que hacer una peregrinación por lo menos una vez al año, y ustedes van a ver las estampidas que suceden ahí en la Meca, y donde muchas veces mueren cantidades de personas ahí por querer llegar hasta ese cubo negro, ¿sí? Que contiene reliquias, que contiene cuestiones sagradas, ¿sí? Tanto en el catolicismo, en el judaísmo, como en el islam y aún en el cristianismo, ¿sí? Hay mucha idolatría. Se toma algo que Dios creó o que Dios inventó para un uso específico, como puede ser la palabra de Dios. Y en el judaísmo, sí, Dios inventó la palabra de Dios, la dio por escrito, pero no para que la adoremos y la reverenciemos, sino para que la incorporemos a nuestra vida. Como dice el profeta, ¿no? Yo tomé tu palabra y la comí, ¿sí? Y fue por gozo y alegría mi corazón. O sea, la palabra de Dios es para comerla, para introducirla en nuestra vida. Pero Satanás, que es tan astuto, siempre trata de tomar los símbolos para convertir en un ídolo, ¿sí? Lo mismo pasó con el pan y el vino, como vimos la semana pasada. El pan y el vino, la Santa Cena, eran un símbolo, pero fue convertida ¿en qué? En un ídolo, ¿sí? Entonces esto pasa, hermanos, constantemente en las diferentes religiones falsas. ¿En qué consiste la idolatría? ¿En qué consiste el germen, ¿sí? La esencia de la idolatría? No es simplemente agarrar un tronco, hacer un ídolo y adorarlo. Esa es la idolatría más básica, ¿no? De las religiones paganas. Pero en el cristianismo, lamentablemente, idolatría es tomar algo que Dios creó y ponerlo en el lugar de Dios mismo. Algo que Dios nos dio
y reemplazar a Dios mismo con eso. Eso es la idolatría, hermanos. Y es muy fina, hermanos, la línea, y muchas veces la podemos llegar a cruzar. Nosotros tenemos nuestra Biblia, que es la palabra del Señor, es probablemente el objeto más preciado que tenemos sobre la tierra. Hay millones de personas que dieron su vida tratando de reproducir la Biblia en la antigüedad. Sabemos la historia, murieron muchísimas personas defendiendo la libre circulación de la palabra del Señor, traduciéndola a la lengua común, difundiéndola por diferentes medios, y hasta el día de hoy la Biblia sigue siendo un libro perseguido en gran parte del mundo, ¿sí? Sobre todo en países comunistas y musulmanes. Está prohibido tener la Biblia. Es el libro más precioso que tenemos, pero nosotros no idolatramos la Biblia. Nosotros adoramos a Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra adoración. La palabra está para recibirla, para hacerla carne, porque no son estas letras, no es el papel manteca no es sagrado, ¿sí? No es la tapa negra con letras de oro sagrada, no, lo que es sagrado es el contenido, es lo que Dios dijo. Sus palabras son las que tenemos que hacer nuestra. Entonces, hermano, nosotros no podemos caer en idolatría con nada. Y les digo esto porque hay gente que también ha convertido la Biblia en un talismán. En un talismán. Tiene la Biblia y dice, bueno, yo tengo la Biblia en el carro. Siempre tengo la Biblia ahí en el carro para protección. ¿Sí? O sea, se pone la Biblia en la casa, o a veces está la Biblia abierta ahí en un estante. ¿Sí? Nunca la lee nadie, pero ahí está la Biblia como protección. ¿Sí? Está la Biblia como un talismán, como un amuleto. Esa Biblia no sirve. Esa Biblia es papel y tinta, no sirve para nada. Lo que sirve es cuando recibimos esa palabra y el Espíritu de Dios sobra en nuestro corazón para recibir esa palabra y poder conmover nuestros corazones y convertirnos al Señor. Entonces, respuesta para la pregunta del chat. ¿En qué consiste el germen de la idolatría, hermano? Y esto lo vemos que ha pasado muchas veces en la Biblia, en diferentes historias, ¿sí? Dios le dio un rey a Israel y la gente terminó adorando al rey. Si Dios le dio un profeta a Israel, la gente terminó adorando al profeta. ¿Sí? Dios le dio un templo a Israel y la gente terminó adorando el templo. Y Jesús tuvo que hablar, pero ¿qué es lo más sagrado? ¿El templo o Dios que habita en el templo? Hermanos, ¿en qué consiste la idolatría? Es tomar algo que Dios nos ha dado con un uso, con una utilidad, y reemplazar a Dios con eso. Dios no puede ser reemplazado. La única imagen que Dios tiene es la de su propio Hijo. Ese es el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su sustancia, y por medio de Cristo y de la vida de Cristo es que recibimos a Dios y lo podemos ver a Dios siempre a través de Cristo. Así que bueno, esta es la respuesta para la pregunta del chat. Hemos llegado ya hasta el final de nuestro repaso de hoy, pero no me voy a ir obviamente sin antes poder compartir con ustedes los saludos que ustedes han dejado en los comentarios del video anterior. Ustedes saben, esta sección de saludos lo pueden dejar escrito directamente en la sección de los comentarios de este video. Si ustedes quieren recibir un saludo la semana que viene, dejen sus comentarios en este video con la palabra saludos, ¿sí? Para que yo sepa que es un comentario para el video próximo, y vamos a estar leyendo sus saludos en el próximo programa. Pues vamos con el primero entonces. El primer saludo es para Victoria Perlaza. Dice: saludos y muchas bendiciones para todas, mi nueva familia en Cristo Jesús. Desde Orlando, Florida, gracias a nuestro hermano Manuel por tan hermoso ministerio del cual nos alimentamos. Todos los que le seguimos, que nuestro Padre Celestial le siga usando por medio del Espíritu de su Hijo para llegar a más personas. Bueno, un saludo para Victoria Perlaza, para toda la gente de Florida. Anduvimos por Florida hace un tiempo, Dios mediante andaremos en algún momento también para compartir y predicar el Evangelio. Saludos, Victoria, gracias por comentar. El siguiente saludo es para Nicolás Pérez, que nos dice saludos desde Montemorelos, México. Bueno, saludo para Nicolás y para toda la gente de México. Dios les bendiga a todos, gracias por dejar este mensaje. El siguiente saludo dice así: saludos cordiales de parte de Lorena Granados, desde el pequeño país centroamericano de Costa Rica. Doy muchas gracias a Dios por este canal que ha sido una gran bendición para mi vida. Que el Eterno nos dirija hacia la Nueva Jerusalén. Bendiciones para todos. Bueno, Lorena, muchas gracias por tu mensaje. Un gran abrazo para vos y para todos los hermanos de Costa Rica que quizá nos están mirando en este momento.
El siguiente saludo dice: un gran saludo desde Maracaibo, Venezuela, de parte de Fátima, Sorelis y Sabina. Gracia y paz os sean multiplicadas por Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Emanuel. Bueno, un gran abrazo para las tres, para Fátima, para Sorelis y para Sabina, que siempre nos acompañan, siempre dejan sus mensajes, así que un gran abrazo para ustedes también. El siguiente saludo dice: saludos desde Boyacá, Colombia. Estoy muy interesado con las hermosas enseñanzas. Un fuerte abrazo. Bueno, el nombre entiendo que es Jaime Urquijo. Así que Jaime, gracias por dejar tu mensaje y tu saludo. Un gran abrazo para todos los hermanos de Colombia también. El siguiente mensaje dice: muy bonita alabanza, muchas bendiciones. Te saludo desde Uruguay, Doralina y Pamela. En un futuro capaz puedas visitar Uruguay. Bueno, gloria a Dios. Ojalá que en algún momento tenga la oportunidad de conocer Uruguay. Si bien yo viví toda mi vida en Argentina, nunca crucé el charco, como se dice. Nunca pude llegar a Uruguay, así que Dios mediante, en algún momento andaremos por ahí. Así que bueno, un gran abrazo para Doralina y Pamela. Gracias por sus comentarios. Y el último mensaje, bueno, lamentablemente no tengo el nombre, pero Llave de David es el nombre de usuario. ¿Sí? Recuerden siempre poner nombre y desde dónde nos escriben para que podamos hacer el saludo. Dice: saludos desde Perú, gracias a todo el equipo de Infonom, Dios los bendiga grandemente, son de mucha edificación cada disertación. Abrazos desde Perú. Un gran saludo, un gran abrazo para toda la gente de Perú. Y bueno, si Perú es uno de los lugares que me encantaría en algún momento poder conocer, así que bueno, ese es un pendiente. Un gran abrazo para todos los hermanos de Perú y gracias a todos por haber dejado sus mensajes en el video anterior. Ya saben, si quieren recibir un saludo como estos que vieron ahora, dejen su comentario con la palabra saludos en este video, ¿sí? En los comentarios. No lo dejen en el chat porque, bueno, el chat es un poquito más, no sé si va a quedar grabado, pero en los comentarios dejen su saludo y desde dónde nos escriben para la próxima semana. Muy bien, hermanos, entonces llegamos hasta el final de nuestra programación de hoy. Tenemos una parte especial más que viene desde Perú, de nuestro hermano Josué, que bueno, este video nos lo mandó el hermano Carlos Cabello, que está de misión ahí por Perú, visitando varios lugares. Así que le damos las gracias al hermano Josué, que nos compartió varias alabanzas para este rincón de escuela sabática. Así que lo escuchamos con esta interpretación del himno Nos veremos junto al río, ¿sí? Y luego de eso vamos a volver para hacer la última oración. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Josué, por tu participación. A todos los hermanos le damos las gracias por estar en el chat, por estar dejando sus mensajes, sus comentarios, por estar participando de diferentes maneras, por darle me gusta a este video, por compartirlo en otras redes sociales. Compártanlo por WhatsApp cuando termine, compártanlo en Facebook, bueno, en diferentes redes para que llegue a más personas este mensaje de salvación. Así que vamos a pedirle a Dios que nos acompañe con una oración. Querido Padre, te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad y por todas las cosas que nos das a diario. Nos ponemos en tus manos amorosa. Sé con nosotros, Padre. Danos tu espíritu.
Ayúdanos a no desconfiar de tu protección, de tu amor, y ayúdanos a no perder nuestra fe, a no caer tampoco en idolatría, en desviaciones, sino a poder mirarte a ti a través de el reflejo que nos has dado en esta tierra, que es tu Hijo unigénito. Ayúdanos a confiar siempre en tu misericordia y en tu justicia, que son el reflejo de tu carácter. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a todos por habernos acompañado en este repaso de Escuela Sabática. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar dando término, finalización al segundo trimestre. Vamos a estar viendo la lección número 13, ¿sí? Ya para terminar, y después vamos a estar comenzando, Dios mediante, un nuevo trimestre. Así que gracias a todos por haber dejado sus mensajes, por su participación. Recuerden que vamos a escuchar la canción final, que es la canción lema para despedirnos, y nos quedamos en el chat dejando todos los mensajes y despidiéndonos hasta la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Trabajaste, mas el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, mas el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra, cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti, por la eternidad nunca pasará. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.